Buenas tardes. Buenas tardes. Hermanos, vamos al texto de Marcos que recién acabamos de leer. Hoy día el sermón, para la alegría de muchos, va a ser mucho más corto. Así que creo que van a poder almorzar un poquito más temprano. El pastor no va a ser tan larguero. Así que les invito a que podamos leer nuevamente. Si alguien me acompaña en la lectura, por favor, que la lea fuerte, claro, respetando los puntos, las comas, ¿ya? De Marcos 3, del 13 al 19. ¿Quién dijo yo? Marcos 3, del 13 al 19. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Teniendo el texto en la mente, hoy para muchos la iglesia no debiese tener una estructura. Solo Cristo es a quien debemos seguir. Por lo tanto, todo lo que tenga un orden es visto con sospecha y con una idea de que es invención humana. Hoy en día está muy fuerte esta idea de ir contra lo institucional, contra lo estructural, y eso también ha llegado a la iglesia. Hay muchos movimientos que hoy se están levantando que no quieren estructura, sino que quieren solo seguir a Cristo, y que todo lo demás es invención humana. Sin embargo, nosotros podemos ver en la Escritura que el propio Cristo establece una orgánica constitucional, una estructura de la iglesia, y saltarse ese paso es precisamente no seguir a Cristo, porque Él es el que lo establece. Y en este sentido, el texto que hoy estamos viendo nos lleva a entender y comprender que el Señor Jesucristo en su ministerio, Él establece una forma de gobierno. No vamos a entrar específicamente en la forma de gobierno, pero vamos a entrar en las bases de una administración, de un grupo de personas que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Si ustedes se dan cuenta, del sermón anterior pasamos rápidamente al capítulo 3. El sermón anterior está todavía en el capítulo 1. Pero para hacer una contextualización, Jesús, luego de llamar a los primeros discípulos en el capítulo 1, continúa su ministerio predicando y haciendo grandes milagros, sanando, mientras recorría las ciudades. Mucha gente le sigue, eso es claro. Algunos por la novedad de su persona, otros por su enseñanza, pero siendo sinceros, más lo seguían por los panes y los peces, por los milagros y las sanidades que él hacía, y no sinceramente por lo que él es para nosotros. Hay muchos que siguen a Cristo solo por recibir algo a cambio y no por amor a Él. Ustedes pueden ver esto en el capítulo 3, del versículo 7 al 12, específicamente en la parte anterior, donde se reúne una multitud de personas, donde se reúne una multitud de gente, donde lo buscan, donde lo siguen, pero sin embargo es solo para buscar algún beneficio del Señor Jesucristo. Y eso, al Señor Jesucristo lo que hace es, si usted se ha dado cuenta, el Señor Jesucristo ve que va a hacer algo importante, se aparta, ora, y va a un monte o va a un lugar donde tiene un momento de intimidad. Nosotros aquí en el texto podemos ver que nos dice que subió Jesús
a una montaña y llamó a los que Él quiso. Sin embargo, nosotros en Lucas, capítulo 6, versículo 12, nos dice que Él subió al monte para orar primero. Nos amplía un poquito más la película. Por eso es que es importante que la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia se complementa entre sí. Hay datos que aquí no aparecen porque a Marco no le interesa especificar mucho en ello, pero hay otro evangelio que sí nos dice que es lo que estaba haciendo. Él subió al monte a orar para tener sabiduría, para tener la fortaleza de enfrentar la nueva etapa que él iba a emprender. Por lo tanto, nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo tiene una actitud luego de mucha gente, luego de estar rodeado de mucha gente y de haber hecho muchos milagros. Él se retrae, Él se aparta para tener un tiempo de intimidad con su Señor, con su Padre, para poder renovar sus fuerzas, para poder renovar su intimidad y su espiritualidad con el Señor. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que Jesús escoge a su equipo ministerial. Jesús escoge a su equipo ministerial, estableciendo en primer lugar un orden eclesial. Versículos 13 y 14. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Entonces, aquí claramente se derrumba el argumento en contra de la orgánica, en contra de la estructura de la iglesia, porque el Señor Jesucristo lo que hace es: vengan, los llama y les da una función. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que no necesita de los hombres para cumplir su misión, genera un equipo de trabajo, un equipo ministerial, porque Él así lo quiso, porque Él lo establece de esa manera. Jesús no viene a trabajar solo. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a trabajar solos. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a trabajar bajo nuestra propia visión, y casi siempre la visión es solitaria. Principalmente el pastor, y aquí le hablo a título personal. Casi siempre el pastorado es una visión o una misión o una acción solitaria, aún teniendo un consistorio que es el grupo de pares, de pastores, con el cual nosotros nos desarrollamos como iglesia. Es interesante esto, porque antes el Señor Jesucristo de empezar su ministerio, Él andaba con la gente, caminaba, compartía, pero una vez de que empieza su ministerio, que lo veíamos en el primer sermón, Él empieza a tener una disposición a ir dándole orden, a ir dando una orgánica a la iglesia. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, estableciendo a estos 12 para darles un encargo. Es interesante que el texto nos dice que luego de ir a orar, Él llama a algunos discípulos de entre la multitud. Todavía no está hablando de los 12, llama a algunos discípulos, y dentro de estos discípulos que lleva más cercano, de estos discípulos saca 12, establece 12. Es interesante que esta idea del llamamiento que el Señor Jesús hace no es un llamamiento que yo llamo por teléfono y pucha, no me contestaron, sino que es de tal magnitud el llamamiento que el Señor hace que no hay posibilidad de que el hombre pueda rechazar la llamada. Cuando Jesús llama. Y no solo eso, cuando Jesús llama, yo contesto, yo respondo, yo actúo. No por mis fuerzas, no porque yo tenga la capacidad de responder, no porque yo tenga la capacidad de ir hacia donde Él me llama, sino porque el Espíritu de Dios que ha trabajado en mí me genera dentro de mi ser, en mi corazón, la capacidad de oír la voz de Dios, de oír la voz de Cristo y de poder responder frente a este llamamiento.
El Señor nos llama a inconversos. El Señor llama a aquellos que han creído en Él como su Señor y como su Salvador. Por lo tanto, cuando el Señor llama, esta idea de llamamiento es que Él los atrajo a sí mismo como un imán. No había forma de poder resistirse. Cuando Él los llamó, les dijo: dejen ahí la red y vengan y síganme, no había forma de poder resistirse. Él viene a llamarnos y nosotros de sopetón nos paramos y le seguimos, porque es el poder de la palabra de Dios, es Dios mismo hablando al corazón del hombre. Y cuando dice que estos se reunieron, más cercana a la Reina Valera 60, en este sentido, que vinieron a Él, la idea de reunirse es que ellos dejaron el lugar donde estaban para poder ir donde aquel que lo llamaba. Eso significa, se despojaron de aquellas cosas que podían ser limitancia para poder seguirle. Salieron de su situación de comodidad, salieron de su confort, salieron de lo que a ellos les traía seguridad, salieron de aquello que a ellos les traía tranquilidad. Se despojan de eso, dejan esas cosas y siguen al Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo más adelante nos enseña que el que no es capaz de dejar padre, madre, esto, todo, aquí y allá, amén, no es digno de mí. Amén. Ya lo estaba enseñando desde un principio, ¿ya? Entonces, cuando ellos se reunieron, vinieron a Él, dejaron el lugar, dejaron todo, se desprendieron de lo que podía retenerles por acción soberana del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que provoca en uno el seguir al Señor, independiente de las circunstancias, amén, en las cuales nos estemos desarrollando. Amén. Si usted está aquí hoy, es porque el Señor Jesucristo lo ha llamado. No está porque alguien solamente lo invitó. No está porque tenía el deseo de oír palabras, o de congregarse o de cantar. Es porque Cristo llama. Y llama de diversas formas. Y puede ser un llamamiento de lo más simple y sencillo, a través de las personas. Pero sin embargo, el que está llamando a través de las personas, a través de una tarjeta de invitación, etc., el que está llamando es el Espíritu Santo del Señor. Y luego de eso nosotros podemos ver que este grupo se allegó a Jesús y de entre ellos elige a 12 hombres. 12 hombres miserables, 12 hombres pecadores, 12 hombres de diversos contextos culturales, de diversos contextos educacionales, de diversos contextos económicos, para convertirles en apóstoles. Es interesante que esta palabra en el versículo 14, que es designó, más bien tiene que ver con la idea de conversión. Él los convierte en esta otra cosa. Los cambia de una condición de meros discípulos o seguidores y los establece, los cambia, los convierte para ser autoridad en la iglesia. Apóstol, seguramente usted sabe que es lo que es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Enviado. Un enviado. ¿Qué más? Un seguidor. ¿Qué más? Mensajero. Un mensajero. Están todos súper bien. Apóstol quiere decir un enviado, un mensajero, pero específicamente tiene que ver con esta idea de reino, quiere decir un representante legal. Por eso que ahí podemos entender la idea de ministro, que el ministro representa a la autoridad máxima del país, por ejemplo. Sin embargo, la idea del apóstol tiene algo más preciso que eso. Es la idea de un barco carguero, de estos que nosotros podemos ver en los puertos que llevan altos containers. Es la idea de un barco que lleva una carga de un puerto a otro y cumple con el llevar la carga y cumple con llegar a puerto como corresponde. Eso es la idea del apóstol. Y ahí es donde uno puede entender un poco esta conversión de discípulo a apóstol. Le entrega una carga, le entrega una responsabilidad. Ya no son solamente los cristianos que lo siguen,
y que están maravillados, sino que ahora tienen que hacerse cargo de ese grupo de personas. Y no solamente hacerse cargo de la administración espiritual y de todas aquellas cosas que son parte de una comunidad, sino que también de hacerse cargo de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el ministerio terrenal de Cristo era corto, 3 años aproximadamente. Ellos iban a seguir con el ministerio de Cristo, que era predicar las buenas nuevas. Por lo tanto, la carga denota una responsabilidad impuesta por Dios, y el barco es el medio de traslado, o sea, la persona, o sea, el apóstol. Jesús establece a 12 hombres como apóstoles, dando con ello el inicio al nuevo Israel, un nuevo tiempo de Dios para la humanidad, bajo la autoridad plena del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, amigos, cuando Jesús tiene este momento de reunirse con los suyos, ya se reúne con un accionar y con un objetivo claro. Ustedes van a ser quienes administren la iglesia. Ustedes tienen esta responsabilidad, y desde hoy en adelante ustedes tienen que asumir esta responsabilidad como representantes legales de mi persona frente a todos los lugares donde yo los envíe. Por eso que hoy no existen los apóstoles. ¿Sabían eso ustedes, no? Hay muchos movimientos que están llegando que hay apóstoles. El otro día veíamos en Poiménica, estaba Andrés ahí, de que ya no hay solamente la idea del apóstol, ahora están los ángeles y los arcángeles. Y se reían los alumnos, me decían, no, pero como tanto lo buscaron, y hay personajes que se han autodenominado, o movimientos que están denominando a ángeles y arcángeles, porque el apóstol ya les quedó chico. Ya no les significa poder, ya no les significa autoridad, pero un mal entendimiento del poder, un mal entendimiento de la autoridad, porque Cristo, cuando establece a los apóstoles, los establece para servir, no para ejercer un dominio humano, soberbio, totalitario, episcopal, respecto de una persona sobre otros, donde les maneja su conciencia, donde les quita dinero, donde principalmente está enfocado en el tema económico. Por lo tanto, hoy no existen los apóstoles a la medida como Cristo lo establece en este pasaje. Por lo tanto, tenga cuidado a quién escucha, a quién ve y de qué lee respecto de la fe cristiana. Tenga mucho cuidado. Es preferible que no lea algún apóstol, porque lo más probable que algún apóstol que haya escrito por ahí en la librería está lleno de apóstoles. No lo venden con el nombre de apóstol, sale solo el nombre, ¿ya? Lo más probable es que lo desvirtúen y lo saquen de la verdadera fe, de la verdadera doctrina. Así que, siguiendo con el texto, Jesús escoge a su equipo ministerial estableciendo un orden eclesial, y en segundo lugar Jesús escoge a su equipo ministerial capacitándole para ejercer el ministerio. Esto es súper interesante porque dice el versículo 14: designó a 12 o convirtió a 12 a quienes nombró apóstoles ¿para qué cosa? Para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Cristo tenía la necesidad de que alguien lo acompañara, siendo Dios, siendo Rey, siendo el Señor de todo lo que ha creado. Tenía la necesidad de que lo acompañara un grupo, un puñado de pecadores, con los cuales me imagino que durante este tiempo tuvo que corregirlos, enseñarlos. Se tiene que haber enojado un montón. ¿Hasta cuándo, Pedro? ¿Hasta cuándo, Juan? ¿Hasta cuándo esto? No te he enseñado de esta manera. Hasta último momento ustedes se dan cuenta que le hacen preguntas, situaciones complejas, muéstranos al Padre y nos basta, y que Jesús se enoja, le dice, ¿hasta cuándo estoy aquí con ustedes? Y todavía no cachan que yo soy Dios. Es interesante esa parte. Pero
¿Por qué hace esto? ¿Por qué Él quiere estar acompañado? ¿Saben por qué? Porque Jesús, aparte de ser Dios, es 100% hombre. Y todo hombre, todo ser humano, necesita compañía. Todo ser humano necesita ejercer su vida en relación a otros. No eres el único en el mundo. El mundo no gira a tu alrededor. Tú giras alrededor de los demás. Ayer veíamos con los chicos de que nosotros somos responsables también, de que nuestros jóvenes, de que nuestros adolescentes, que nuestros niños y nuestra gente estén metidos en las drogas. Somos responsables. No es el otro, no es el Estado, no es la municipalidad, no es la iglesia como tal, como comuna, como comunidad. Yo soy responsable. Si yo no quiero que el flagelo de la droga u otras cosas afecten a mi vida, o si yo sé que hay algún vecino que está en eso, yo tengo que ayudar. Tengo que ser un puente con esa familia. Más ahora si nos dejaron un montón de información ahí. ¿Sabían ustedes que el 56% del tema de las drogas se encuentra en las casas con sus medicamentos, y que no es necesario que vayan a buscar marihuana afuera u otras drogas? Casi el 60% de las drogas los chicos las encuentran en sus propias casas. Es un dato interesante. ¿Ah? ¿Quién no tiene clonazepam, lorazepam y todos los PAM y todas las pam? Y nos comentaba uno de los expositores ayer que tuvo que ir a dar una charla a un colegio donde donde 12 alumnos habían tomado no sé qué pastilla en común. ¿Por qué? Porque lo encontraron en la casa. Si nosotros no nos preocupamos de eso, si nosotros no somos parte de la ayuda, no la solución a lo mejor, pero sí de la ayuda, de orientar, de informar, no nos estamos preocupando del prójimo. Y por eso que el Señor nos dice: ama a Dios y ama a tu prójimo. La expresión del amor a Dios yo la hago palpable, tangible, preocupándome por mi hermano, por mi hermana, por mi compañero, por mi vecino, por mi vecina, aunque sea de la UNE. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor Jesucristo es humano y necesita compañía como ser humano. Y Él establece esta decisión de poder designar a 12 más cercanos, dándole autoridad y permitiéndoles también desarrollarse ellos con Él, pero Él también sintiendo la compañía de una familia. El objetivo de que estos recién elegidos, designados o convertidos en representantes legales de su reino, lo acompañen, era mostrarles en la intimidad, en la comunión diaria, lo que significaba que fueran sus apóstoles. Ahí, en la cancha, se ven los gallos. Quería mostrarles cómo era el ministerio. Ahí. Es algo maravilloso eso. Yo que estuve ahora en Conce, del viernes al lunes, hubo un momento que habíamos 25 personas en la casa de Sebastián. Faltaba espacio para dormir. Y había un baño. Grande el baño, pero un baño. Vivimos un tiempo de 3 días comunitario maravilloso. Unos almorzaban antes, otros almorzaban después, ordenaban, etcétera. Maravilloso. Yo no sé si podríamos alcanzar a tener más días de eso, ¿no? Ya 7 días, 10 días, a lo mejor sería complejo, pero imagínense, 3 años viviendo Cristo con ellos y ellos con Cristo. Increíble.
El estar con Él permitía, por una parte, que lo conozcan y aprendan de Él. Por otra parte, acompañarle en su propia vida terrena. Jesús hacía la cama y los apóstoles tuvieron que aprender a hacer sus camas también, desde lo más básico, desde lo más simple, desde lo más sencillo. Hoy muchos se levantan casi en forma mesiánica, que son reformados. No, yo soy reformado, soy terrible reformado. No, yo soy calvinista, yo soy confesional, yo soy esto, yo soy todo. Sí, yo soy reformado, soy calvinista, soy confesional. Pero si no hago mi cama, si no ayudo a mi mamá, a mi papá, jóvenes, intermedios, adolescentes, no soy reformado. Es más, estoy dejando harto de ser como cristiano. Si yo no ayudo a mi esposa, ¿sabían ustedes? Leí un estudio que dice que en matrimonio los hombres le dan 7 horas más de trabajo a la mujer. Eso es falso. Seguramente podemos discutir si sí o no, pero deben ser más, ¿no? ¿Por qué sale este estudio? ¿Por qué? Porque prácticamente no hay una colaboración mutua en el desarrollo del matrimonio. Entonces, si un esposo no es capaz de ayudar y de colaborar en su casa, independiente del trabajo, tampoco está siendo muy reformado, que digamos. Todas esas cosas los apóstoles las aprendieron del Señor Jesucristo en esos 3 días. En esos 3 años. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles pasaron a ser su apoyo, pasaron a ser su familia directa. ¿Con quiénes él lloró? ¿Con quiénes él se debe haber desahogado? ¿Se acuerda cuando él lloró por su amigo Lázaro? ¿Se acuerda cuando miraba a la gente y se sentía por ella porque pensaba que son ovejas sin pastor? ¿Ustedes creen que eso no lo conversaba con sus apóstoles? ¿Que no lo conversaba con su grupo ministerial? Decía, mira, pucha, algo pasa con esta gente. Oye, Juan, ¿qué onda? ¿Por qué estás así? Te noto medio raro, medio extraño. ¿Por qué no conversamos? No, y viene el otro, no, te apuesto que Mateo, no, que Juan está pasando por esto. Y ¿Se da cuenta de la intimidad, de lo maravilloso que fue ese tiempo? Hoy nosotros no tenemos esa capacidad de poder haber vivido en lo terreno con el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él nos da su Espíritu para que nosotros lo conozcamos a Él a través de la palabra. Si usted quiere tener intimidad con Cristo, lea este librito. Amén. Lo va a conocer. Va a saber cómo Él vivía, cómo Él actuaba y cuál era la misión que Él tenía. Cristo le enseñó de primera mano, de primera fuente, para luego enviarlos. Interesante que la palabra enviar es de la misma raíz del apóstol. Apóstol, los designó apóstol y después los envía. En el original son la misma palabra prácticamente. Y tiene que ver con esta idea de que el apóstol no solo tiene un rango, no solo tiene un título, no solo tiene un oficio, sino que tiene una función, una misión que cumplir. La función que tiene principalmente el apóstol es la de predicar, la de proclamar el Evangelio Santo de Cristo. La tarea encomendada era inmensa, pero fueron preparados por el mismo Señor en estos 3 años. Y en el Espíritu Santo son sustentados para ejecutar esta misión. A veces nosotros decimos, no, que yo no tengo la capacidad para poder hablar y compartir. Si usted cree en Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene que tener el Espíritu Santo del Señor. Y si usted tiene el Espíritu Santo del Señor, usted tiene la capacidad para compartir el Evangelio Santo de Cristo. Amén. Pero no soy apóstol. Sí, no es apóstol de oficio, pero sí es un mensajero de Dios. Amén. Sí somos mensajeros de Dios. ¿Y cuánta falta que hace el Evangelio en nuestra
sociedad. Amén. Hermanos, y por último, el Señor Jesucristo escoge a su equipo ministerial, no solo dando esta idea orgánica, estableciendo la orgánica de la iglesia, capacitándolo para ejercer su ministerio, sino que también les da plena autoridad en su reino. Versículo 15 dice: y ejercer autoridad para expulsar demonios. Reina Valera establece algo que no aparece en el original, sin embargo, es algo interesante que dice: y sana enfermos. Y sanando enfermos. Porque la idea de expulsar demonios tiene que ver también con una idea de sanar a las personas. ¿Se recuerdan del endemoniado Gadareno? ¿Sí? Bueno, ahí ustedes tienen. Era una persona enferma a la cual Cristo le expulsa el demonio, y esta persona sana. Entonces, cuando Cristo elige su equipo ministerial, les da plena autoridad para ejercerla en su reino. El apóstol no solo fue llamado y capacitado, también se le dio la autoridad para ejercer el ministerio. Cuando se le imponen las manos al apóstol, se le da la autoridad para ejercer el ministerio. Ahora este es mi representante. ¿Han visto eso en alguna parte? ¿Se han dado cuenta que el Señor Jesucristo preparó a los 12 para que estos ejercieran el ministerio? Y estos 12 establecieron los presbíteros y los diáconos. Los apóstoles ya no existen, pero hoy existen los presbíteros y los diáconos. ¿Para qué? Para que administren la iglesia, para que guíen la iglesia, para que la enseñen, la edifiquen, para que la lleven la iglesia. Y para ello tienen que ser separados. Para ello tienen que imponérsele las manos, como lo hacemos aquí, como cuando se ordena algún pastor, ¿cierto? Y es interesante que no es la asamblea la que lo hace. ¿Se han dado cuenta de eso? Es los presbíteros y los pastores que le imponen las manos. ¿Por qué? Porque siguen una línea de sucesión respecto de lo que Cristo estableció. Esta autoridad que proviene directamente de Dios, dándole el oficio de apóstol como heraldo, como representante legal, es una autoridad o potestad para predicar con todo el power. Si usted no tiene palabra, Dios le da palabra. Si usted no tiene capacidad, Dios le da la capacidad. Amén. Si usted cree que no puede, Cristo puede predicar el Evangelio. Porque Él es el que da la autoridad de la predicación de su palabra. Y autoridad les dio para expulsar demonios, señales que necesitaban los judíos para dar crédito a quienes le estaban predicando. Miren qué interesante. Los capacitó para predicar y los capacitó, les dio autoridad para sanar. ¿Por qué? Predicación, predicar la verdad de Cristo. Los gentiles, ¿qué es lo que buscan? La verdad, el conocimiento. Sanidad, milagros, ¿para quién? Para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos demandan señales, milagros, prodigios. Por lo tanto, la autoridad que les da de predicar y de hacer esto es precisamente para alcanzar a judíos y a gentiles. En ese contexto, en ese momento y en ese lugar. Recuerden que la revelación es progresiva, ¿ya? Por lo tanto, para que le creyeran, los judíos necesitaban tener las credenciales de que venía directamente de Cristo. Hoy nosotros no tenemos esa autoridad. Yo no tengo esa autoridad, por más que sea pastor, no la tengo. A lo más una vez oré por una persona que se sanó, pero se sanó porque el Señor es milagroso. Y aunque usted no lo crea, me buscaban esas personas para darme las gracias porque yo la había sanado. Y era un caso terrible, era un cáncer, le cortaron toda esta parte de la cabeza a una abuelita, y después supe que la abuelita estaba viva y estaba súper bien. Y me decían, no, ese usted fue. Porque la gente quiere tener algo cerca, algo tangible. Y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún poder, porque he orado por otras personas y no ha pasado nada. No digo que sean muertos, pero casi. Entonces no tengo esa capacidad. Es solo Dios.
Yo la entregué en las manos del Señor. Y si el Señor quería hacer su voluntad, amén, y lo hizo. ¿Y cuál fue la voluntad? Sanar. Sin embargo, sí tengo un poder, que es el Evangelio. Yo creo que el Evangelio sana a las personas. Amén. El Evangelio trae libertad. El Evangelio trae bendición, trae vida eterna, trae prosperidad, en el buen sentido de la palabra, prosperidad espiritual, gozo, alegría. Díganme que eso no es sanidad. ¿Por qué las terapias a los niños con cáncer le hacen risa? Porque eso está dando cuenta a la gente que la risa genera no sé qué sustancia, podríamos haber preguntado al profe ayer, genera ciertas sustancias que permite que vaya haciéndole contraposición a las células cancerígenas. Cristo trae gozo, Cristo trae alegría. Amén. ¿Se dan cuenta? No tengo el poder de imponer las manos y ¡fum! Sanar, sino que tengo la autoridad, el poder del Evangelio. Bueno, hermanos, para terminar, Jesús cuando nos llama para ser suyos, la salvación también nos llama para servirles, despojándonos de todo aquello que nos pueda impedir cumplir con esta vocación. El apostolado que Jesús establece es aquel que continuó con el ministerio de Cristo, con la misión de predicar las buenas nuevas. Es interesante que lo que más énfasis se le hace a los apóstoles es que prediquen el Evangelio, no las sanidades ni la expulsión de demonios. Jesús nos llama para servirles, a algunos en el liderazgo enseñanza, no como una opción, sino como una verdadera situación. Es una acción soberana e irrenunciable por parte nuestra. Tendremos que responder ante Dios si hemos rechazado o renunciado al llamamiento que Él nos ha hecho para extender el reino y edificar su cuerpo. Tenemos la autoridad como embajadores de Cristo de predicar el Evangelio, pero no tenemos hoy la autoridad para expulsar demonios, sanar enfermos. Usted y yo somos llamados para ser parte de una comunidad, para ejercer nuestros dones y funciones que Él nos da, para que con ello el reino se extienda y crezca sano. Estamos siendo parte, usted y yo, activa del equipo de Cristo como sus colaboradores. ¿Está usted siendo un colaborador de Cristo o solo está siendo un seguidor de Cristo? O para algunos, un fan de Cristo. Jesús elige a su equipo ministerial porque quiere que el Evangelio alcance a todas las naciones. Oremos. Les pido que nos coloquemos en pie.